Buenos días, mi nombre es Natalia Ordóñez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Nos encontramos en el municipio de Morales, en la oficina del señor Osvaldo Guzmán, en el cual vamos a compartir y vamos a hablar un poco sobre qué él entiende por cultura, por cultura política y cómo se refleja en su entorno. Buenos días. Muy buenos días, Natalia. Respecto a su pregunta, pues es un tema largo con una cantidad de matices. Primero, el concepto de cultura es, como cultura general, es el saber de un pueblo, es lo que se tiene, lo que se sabe y lo que se puede aplicar en pro de ese mismo pueblo. Pues la cultura como tal en nuestro país se le han dado otra cantidad de desviaciones, y en el tema al que usted hace referencia, que es cultura política, pues es un tema que para mí ya es efímero. En Colombia la cultura política no existe. Es decir, se volvió solo un concepto virtual, no hay nada real en el tema. Diría más bien somos una cultura de politiquería, un país con una cantidad de corrupción que desdice mucho el concepto de cultura que se maneja en otros países. El solo hecho del proceso de votación, la forma de elegir, tiene un matiz de cultura, pero la gente lo maneja de otro lado. Entonces, cultura política como tal, la entiendo es cuando un pueblo con sus conocimientos es capaz de poner un líder que sea capaz de orientar a esa comunidad hacia una meta establecida en pro del concepto general de ayuda. No por lo que pasa acá, que el concepto se volvió particular, es en pro de mi ayuda, en qué me beneficio, y ahí empezó a perder el concepto de cultura general, empezó a perder cultura política, y por eso los candidatos que se manejan actualmente manejan eso, la politiquería, para tratar de manejar el poder con cero proceso de concepto de cultura política. ¿Qué entiende usted por política? Como te decía, la política como tal para mí es la capacidad que tiene un pueblo como tal de elegir una cantidad de representantes con unos ideales que sean capaces de demostrar lo que ese pueblo quiere y para dónde va. ¿Ya? ¿Qué entiende? ¿Cómo cree usted que influye la cultura política en su entorno? Bueno, ahí hablemos de dos temas. Vamos a poner uno hipotético para mí, que es la cultura política. Si se manejara en un país como el nuestro, seríamos un país no sino súper desarrollado. Tenemos una cultura de eliminar, de acabar, de destruir, y en el concepto de cultura política tenemos el mismo, es abarcar, acaparar sin importar los daños que hacemos, lo que destruimos. Entonces, la cultura política, asumiendo que Colombia la tuviese, diríamos que con los recursos naturales que tenemos, hombre, seríamos realmente una potencia, por tener una cantidad de privilegios, por la ubicación geográfica que tenemos, por la biodiversidad que tenemos, por la cantidad de recursos que tenemos. Pero eso es plata que está perdiendo por eso, porque no tenemos cultura política, que es la que afianza a un país para organizarlo, desarrollarlo y generar emprendimiento, desarrollo y tecnología. Muchas gracias por compartir este espacio para hablar un poco sobre qué es cultura política. Gracias a usted por tratar de mostrar lo que municipios como Morales tiene, de personas que pueden expresar la idea de qué se tiene y qué se vive, y creo que es un concepto que tiene el país, y que a pesar de que todo lo conocemos, no buscamos soluciones, esperamos que otro haga la solución por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Natalia Ordóñez, soy estudiante de la UNAD. Nos encontramos en el municipio de Morales, en la vereda La Estación, en casa del señor Baudelino Bautista, en el cual vamos a realizar la entrevista sobre qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo se refleja en nuestro entorno. Buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Don Baudelino, ¿usted qué entiende por cultura? Bueno, cultura es el grado de conocimiento que puede llegar a tener una persona, bien sea porque la adquiera en el entorno, porque se forme en una escuela, en un colegio o en una universidad. Y la cultura puede tener diferentes aspectos. Una persona se puede especializar en determinada rama, en determinada área, y adquiere la cultura en esa área a pesar de que tenga una cultura general. Hay que tener en cuenta que la cultura
es diversa según el país o según el entorno donde usted viva, ¿no? o con quien esté rodeado. Eso hace parte de nuestra cultura. Hay que tener muy en cuenta de que el entorno es algo muy diciente para arrancar de ahí una formación cultural. Bien. ¿Qué entiende usted por política? Las políticas son diversas. Pueden haber políticas de Estado, pueden haber políticas empresariales, políticas de trabajo en alguna institución. Entonces, la política es el fundamento que puede tener una persona, un grupo, para direccionar lo que le acabo de decir: una empresa, una fábrica, una institución, un país, un municipio, un departamento. Pero si hablamos de la política de Estado, es identificarnos con un grupo político, con unas ideas políticas que conlleven a mejorar el bienestar de un país. Trazar políticas es buscar figuras de desarrollo para darle un mejor estar a la ciudadanía o a una región. Bien. ¿Qué entiende usted por cultura política? La cultura política nace también de acuerdo al entorno. O sea, si hablamos de una cultura de política a nivel de gobierno, es tener el pleno conocimiento sobre los lineamientos, sobre las figuras trazadas detrás de un grupo, detrás de una asociación. Pero específicamente, si hablamos de un grupo político y nosotros queremos conocer algo de ese grupo, tenemos que conocer cuáles son las pautas, cuáles son los principios fundamentales que ese grupo político tiene, hacia dónde direcciona, y tener muy en cuenta que si esos lineamientos que uno conoce de ese determinado grupo verdaderamente conllevan a un bienestar de una región, de un país, de un municipio o donde nos encontremos. A eso le considero yo cultura política. ¿Cómo usted la ve reflejada en su entorno, en su vereda? Con la experiencia que tengo, la cultura política siempre ha sido el 50% del desarrollo de nuestro país y de muchos países, porque detrás de la cultura política ahí se forman las ideas, allí se forman quizá los planes de desarrollo, los mejoramientos de vida que se le pueden dar a determinada región, a determinado país. Entonces, esa cultura debe de cada persona conocerla para que en un futuro poder decir, a mí me gusta determinado grupo político, a mí me gusta determinada institución que maneja esta política, porque quizás con esa política va a favorecer, en este caso, a todo un conglomerado de personas y especialmente a las menos favorecidas. Muy bien, entonces muchas gracias por brindarme este espacio para hablar sobre qué es cultura política. A usted, Natalia, gracias por su entrevista. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ordóñez, soy tecnóloga en gestión de empresas agropecuarias, estudiante de agronomía en la UNAM. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué entiendo por cultura, por política, por cultura política y cómo se ve reflejada en nuestro entorno según lecturas anteriores. ¿Qué entiendo por cultura? Para mí es muy importante el conocimiento que nos dejó Péchar sobre qué es la cultura. Pienso que es lo que nos permite a nosotros identificarnos como comunidad, como un grupo de personas, como una región o como un país, dependiendo de nuestras costumbres, de las reglas
y las normas que nosotros tomamos frente a la sociedad. ¿Qué entiendo por política? Según el conocimiento que nos dejó Álvaro Gómez, son las diferentes formas de gobierno. Lo entiendo como que en estos momentos en Colombia han surgido nuevos movimientos políticos que son conformados por grupos de personas que trabajan buscando un bien colectivo, no un bien individual. Estas serían como maneras o formas de gobernar. ¿Qué entiendo por cultura política? Por cultura política entiendo las aptitudes, los conocimientos y los valores que nosotros tenemos. ¿Cómo se ve reflejado esto? Eso se ve reflejado cuando nosotros nos sabemos comportar frente a movimientos que pueden llegar a nuestra vereda, a nuestro municipio, movimientos políticos, que nosotros sepamos respetar esas creencias, esas ideologías y sepamos comportarnos frente a estas situaciones. ¿Cómo se ve reflejado en nuestro entorno? Pienso que nuestro entorno se ha visto reflejado con un poco de violencia, puesto que hay mucha gente que no comparte estas mismas ideologías, estos mismos pensares, y lo que hace es entrar en confrontación. Y muchas personas también no tienen esa cultura de qué es la cultura política. Muchas gracias.